Las mejores frases célebres de Steve Jobs. Este carismático emprendedor llegó a ser una de las figuras más influyentes de nuestros tiempos. Stephen Paul Jobs, más conocido como Steve Jobs, fue un célebre empresario especializado en el sector informático nacido durante el año 1955 en San Francisco, California. Siendo uno de los cofundadores de Apple, Jobs logró consagrarse como una de las personas más ricas del mundo según la prestigiosa revista Forbes. Su mente abierta y su búsqueda continua de la innovación fue totalmente relevante para que la afamada compañía de la manzana alcanzase las más altas cotas del universo empresarial. Grandes frases de Steve Jobs, creador de Apple. Puede que este empresario sea una buena fuente de inspiración para todo emprendedor que quiera incorporarse al mundillo de los negocios con ciertas garantías. ¿Te gustaría conocer las frases más interesantes e inspiradoras de este genio de la tecnología? A continuación podrás descubrir las mejores frases de Steve Jobs, un claro referente de éxito empresarial que todos deberíamos conocer. ¿Por qué unirse al ejército cuando puedes ser un pirata? La calidad es mucho más importante que la cantidad. No puedes conectar los puntos mirando hacia adelante. Solo puedes hacerlo mirando hacia atrás. La innovación diferencia a un líder de un seguidor. Decidir qué no hacer es tan importante como decidir qué hacer. Tienes que confiar en algo, ya sea tu instinto, el destino, la vida, el karma, en lo que sea. Tuve suerte. Supe muy temprano en mi vida que era lo que deseaba hacer. Las cosas no tienen que cambiar el mundo para ser importantes. A veces la vida te golpea en la cabeza con un ladrillo. No pierdas fe. Cambiaría, si pudiera, toda mi tecnología por una tarde con Sócrates. El trabajo ocupará una gran parte de tu vida. La mejor forma de lidiar con ello, es encontrar algo que realmente ames. Estoy convencido de que la mitad de lo que separa a los emprendedores exitosos de los no exitosos es pura perseverancia. Todo el mundo aquí tiene la sensación de que ahora es uno de esos momentos que están influenciando el futuro. El diseño no es solo lo que se ve y lo que se siente. El diseño es cómo funciona. Tiene que hacer algo que te apasione, porque de lo contrario, no tendrás la perseverancia para llevarlo a cabo. Los grandes artistas como Dylan, Picasso y Newton se arriesgaron al fracaso, y si queremos ser grandes, tenemos que arriesgarnos también. Creo que si haces algo y resulta ser bastante bueno, deberías hacer algo maravilloso. Sé un criterio de calidad. Algunas personas no están acostumbradas a un ambiente donde se espera la excelencia. Todo lo que te rodea que llamas vida fue hecho por gente que no era más inteligente que tú, y lo puedes cambiar, puedes influenciar, puedes construir tus propias cosas que otra gente pueda usar. Soy optimista en el sentido de que creo que los humanos son nobles y honrados y que algunos son realmente inteligentes. Tengo una visión muy optimista de los individuos. Convertir ideas interesantes y tecnologías incipientes en una empresa que pueda innovar durante años, requiere mucha disciplina.
Lo siento, es verdad. Tener niños te cambia la visión de las cosas. Nacemos, vivimos brevemente y morimos. Ha ocurrido por mucho tiempo. La tecnología no cambia mucho. ¿Cómo sabe alguien qué quiere si ni siquiera lo ha visto? Tomar LSD fue una profunda experiencia, una de las cosas más importantes de mi vida. Reforzó mi idea de que era importante crear grandes cosas en lugar de ganar dinero. El problema es que ahora soy más viejo. Tengo 40 años y esto no cambia el mundo. La verdad sea dicha, yo nunca me gradué de la universidad. Mi madre orquestó todo para que yo tuviera la posibilidad de ir a la universidad, así que se aseguró de que quienes me adoptaran fueran un abogado y su esposa. El problema fue que cuando nací decidieron que querían una niña. No tenía idea de qué quería hacer con mi vida y mucho menos idea de cómo la universidad me iba a ayudar a averiguarlo. Cuando dejé la universidad decidí dejar de ver las materias obligatorias y entrar a las clases que parecían más interesantes. Caminaba más de 10 kilómetros los domingos en las noches para comer decentemente por lo menos una vez a la semana en el templo de los Hare Krishna. Vos y yo creamos Apple en el garaje de mis padres cuando tenía 20 años. Estoy convencido de que la única cosa que me mantuvo en pie para seguir adelante, fue que amaba lo que hacía. En todas las grandes relaciones, las cosas solo mejoran con el pasar de los años. Por cada persona capaz de armar su propia computadora hay 1 millón que no sabe hacerlo. Permanece hambriento, permanece alocado. El mundo está en tus manos. Creamos la computadora por necesidad, porque no podíamos comprarnos una. La contratación es difícil. Es la búsqueda de agujas en un pajar. No puedes conocer lo suficiente de una persona en una entrevista de 1 hora. Siempre me he sentido atraído a los cambios más revolucionarios. Solo queremos hacer grandes productos. Recordar que pronto estaré muerto es la herramienta más importante que he encontrado para ayudarme a tomar las grandes decisiones de mi vida. Algunas personas proponen, dales a los clientes lo que quieren. Pero esa no es mi postura. Nuestro trabajo consiste en averiguar qué van a querer antes de que lo sepan. Si miras bien, la mayoría de éxitos tomaron mucho tiempo. La muerte es probablemente el mejor invento de la vida. Es el agente de cambio de la vida. Limpia lo antiguo para dejar camino a lo nuevo. Mi modelo de negocio es el de los Beatles. Eran 4 tipos que controlaban las tendencias negativas de los demás, se equilibraron el uno al otro, y el total fue mayor que la suma de las partes. ¿Cómo te pueden despedir de la compañía que tú comenzaste? Bueno, mientras Apple crecía, decidí contratar a alguien que creía muy capacitado para dirigir la compañía conmigo. Al principio todo iba bien, pero luego nuestras visiones comenzaron a divergir. Cuando nuestras diferencias eran demasiadas, la junta directiva se puso de su parte.
Y yo quedé fuera, de una forma muy pública. Siempre que preguntaba a las personas por qué hace eso así, la respuesta invariable era porque así se hace. Nadie sabe por qué hace lo que hace en el contexto empresarial, eso fue lo que descubrí. El trabajo en equipo depende de confiar en los demás, sin necesidad de supervisión. Por eso no creo en los comités, creo en las personas. Las mejores ideas siempre tienen que prevalecer. Las personas talentosas trabajando juntas se pulen los unos a los otros, pulen ideas, y lo que sale son piedras preciosas. Si defines el problema correctamente, casi tienes la solución. Contaba con $100 millones cuando tenía 25 años, pero nunca fue importante porque nunca hice las cosas por dinero. Un home run es mejor que 2 dobles. No suelo ser suave con aquellos que sé que pueden mejorar. Nosotros creemos que hay personas con pasión que pueden cambiar el mundo para hacerlo mejor. Si quieres contratar a gente maravillosa, lo que debes de tener claro es que tienes que dejarles trabajar, que tomen sus decisiones y aceptar sus críticas hacia uno mismo. Creé 2 compañías, una llamada Next y otra llamada Pixar. Pixar llegó a crear el primer largometraje animado por computadora llamado Toy Story, y es ahora el estudio de animación más exitoso del mundo. Conocí a Buzz cuando tenía 13 años, en el garaje de un amigo. Tenía alrededor de 18 años. Era la primera persona que conocí que sabía más electrónica que yo en ese momento. Nos hicimos buenos amigos, porque compartíamos un interés en las computadoras y teníamos sentido del humor. Hicimos todo tipo de travesuras juntos. Tu tiempo es limitado, no lo malgastes viviendo la vida de otro. No te dejes atrapar por el dogma, lo cual es vivir a partir del pensamiento de otras personas. No dejes que el sonido de las opiniones de otros silencien tu voz interior. Y lo más importante, ten el coraje de seguir a tu corazón e intuición. Que me despidieran de Apple fue la mejor cosa que me podía haber pasado. La pesadez de ser exitoso fue reemplazada de nuevo por la ligereza de ser un principiante. La muerte es el destino que todos compartimos. Nadie ha escapado a ella, y es así como debería ser. En los últimos 33 años, he mirado al espejo cada mañana y me he preguntado, si hoy fuese el último día de mi vida, ¿haría lo que voy a hacer hoy? Y cada vez que la respuesta ha sido, no, durante muchos días seguidos, he sabido que necesitaba cambiar algo. La creatividad es simplemente conectar cosas. Cuando preguntas a gente creativa cómo hicieron algo, se sienten algo culpables porque realmente no lo saben, simplemente vieron algo. Mi trabajo no es ponérselo fácil a la gente. Mi trabajo es hacerlos mejores. Tu trabajo va a ocupar una gran parte de tu vida y la única forma de estar verdaderamente satisfecho es hacer lo que crees que es un gran trabajo. No regresé a Apple para ganar una fortuna. Cuanto más amplio es el entendimiento de la experiencia humana, mejor es el diseño que tenemos.
somos capaces de crear algo, con la capacidad de controlar algo de infraestructura mundial que tenga un coste de miles de millones de dólares. Me topé con mi primera computadora a los 10 u 11 años, me cuesta recordarlo porque soy un auténtico vejestorio. Cuando me diagnosticaron cáncer, mi doctor me dijo que fuera a casa y que preparara mis cosas. Era su manera de decirme, prepárate para morir. Cuando tenía 17 años, leí una cita que decía algo como, si vives cada día de tu vida como si fuera el último, algún día tendrás la razón. Tienes que encontrar eso que amas, y eso aplica tanto para tu trabajo como para tus enamorados. En 10 años, Apple creció de ser solo vos y yo en el garaje a ser una empresa valuada en más de $2.000 millones con 4.000 empleados. Muchas de las cosas curiosas con las que me topé en mi juventud resultaron ser invaluables más adelante. En el vocabulario de la mayoría de las personas, el diseño significa chapa. Es decoración de interiores. Es el tejido de las cortinas y el sofá, pero para mí, nada podría estar más alejado del significado del diseño. En la universidad no tenía dormitorio, así que dormía en las camas que me prestaban mis amigos en sus habitaciones. Mi madre adoptiva nunca obtuvo su título universitario y mi padre adoptivo ni siquiera se graduó de la secundaria. Mi madre biológica era una joven recién graduada que decidió darme en adopción. Si mantienes tus ojos en el beneficio, escatimarás en el producto. Pero si te centras en hacer grandes productos, llegarán los beneficios. Este es un homenaje a los locos, a los inadaptados, a los rebeldes, a los alborotadores, a las fichas redondas en los huecos cuadrados, a los que ven las cosas de forma diferente. A ellos no les gustan las reglas, y no sienten ningún respeto por el statu quo. Puedes citarlos, discrepar de ellos, glorificarlos o vilipendiarlos. Casi lo único que no puedes hacer es ignorarlos. Porque ellos cambian las cosas. Son los que hacen avanzar al género humano. Y aunque algunos los vean como a locos, nosotros vemos su genio. Porque las personas que están lo suficientemente locas como para pensar que pueden cambiar el mundo son quienes lo cambian. Espero que estos consejos te hagan reflexionar y te sean útiles en la vida. Si te ha gustado este contenido, no dudes en darle like y suscribirte al canal Frases que Transforman, donde encontrarás más material importante como este. Saludos.